Caminaba con un triste mirar, la atormentaba algún recuerdo, más de una noche no pudo conciliar, su frágil sueño se quebró como un cristal en el sol. Queridos hermanos y hermanas de Radio La Voz de María, mi nombre es Wilson, soy su hermano en Cristo Jesús y les doy la cordial bienvenida a este su programa, La vida es un regalo de Dios, a través del 88.1 FM, Radio La Voz de María desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Y vamos a poner en las manos del Señor nuestra intención de oración. Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy unimos a la de Jesús, quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz. Te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o de otras formas asesinados. Reconocemos, Señor, que solo tú eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad. Te pedimos también por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para propiciar el reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de amor, justicia y felicidad. Que tu reino de vida venza a la cultura de la muerte. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Dora Beatriz Gallo, corresponsal desde Salta, Argentina, para Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, por el 88.1 FM para el mundo entero. En el segmento de noticias, grupo que lideró impulso para legalizar la eutanasia advierte sobre abuso del sistema en Canadá. Noticia generada el 28 de diciembre del corriente año. El grupo activista que lideró el impulso para legalizar la ayuda médica para morir en Canadá ahora advierte que se necesitan garantías gubernamentales adicionales para combatir los informes de abusos del programa. Liz Hood, directora ejecutiva de la Asociación Libertades Civiles de Columbia Británica, dijo al National Post que la organización ha tomado conocimiento de informes preocupantes sobre personas a las que se les ofrece la eutanasia en circunstancias que pueden no calificar legalmente, así como sobre sus personas que acceden al MAID como resultado de circunstancias sociales intolerables. La BCCLA fue una figura clave en la legalización de la eutanasia en Canadá, habiendo presentado la demanda de Carter v. Canadá que llevó a que la Corte Suprema anulara la prohibición gubernamental del procedimiento. En los casi 9 años transcurridos desde que la eutanasia se legalizó en Canadá en el año 2016, la práctica se ha vuelto cada vez más popular. Las últimas cifras del gobierno publicadas este mes mostraron otro aumento interanual de 2 dígitos en el procedimiento, con 15.343 ciudadanos canadienses eutanasiados por funcionarios médicos en el año 2023, lo que representa 1 de cada 20 muertes en ese país. Sin embargo, un informe explosivo reveló en noviembre que de cientos de violaciones
a la controvertida ley de eutanasia del país a lo largo de varios años, ninguna de ellas ha sido denunciada a las autoridades, y los informantes advirtieron en el reportaje sobre numerosos problemas de cumplimiento. Cook dijo a National Post que los gobiernos federal y provinciales del país deben implementar, revisar activamente y hacer cumplir las salvaguardas apropiadas para garantizar que las personas tomen esta decisión libremente. La Organización de Derechos Civiles seguirá exigiendo cuentas al gobierno por su vigilancia del programa de eutanasia. En sus inicios, el régimen de eutanasia en el país se presentó como una opción de último recurso para adultos con enfermedades terminales que padecían un sufrimiento terrible. Sin embargo, desde entonces, los activistas han pedido que se amplíe para incluir categorías mucho más amplias de solicitantes. Un grupo activista demandó al gobierno federal a principios de este mes pidiendo una expansión inmediata del programa de eutanasia del país para permitir el suicidio asistido por un médico para quienes padecen enfermedades mentales. El gobierno federal había planeado anteriormente ampliar el programa a las personas con enfermedades mentales. Esa medida se retrasó a principios de este año y ahora se proyecta que entre en vigor en 2027. El mes anterior, el gobierno provincial de Quebec comenzó a permitir el suicidio asistido para personas que no pueden dar su consentimiento en el momento del procedimiento, permitiendo solicitudes anticipadas de quienes han sido diagnosticados con una enfermedad grave e incurable que conduce a la incapacidad, como la enfermedad del Alzheimer. Mientras tanto, el gobierno federal está solicitando activamente la opinión de los ciudadanos para una propuesta destinada a legalizar las solicitudes anticipadas a nivel nacional. Por último, en otra noticia generada el 2 de enero del corriente año, 5 hábitos que debes abandonar en 2025 y qué hacer en su lugar. Mientras el mundo se prepara para empezar un nuevo año, las promesas de comer mejor, hacer ejercicio y leer más libros suelen ser el centro de atención. Sin embargo, me gustaría animar a mis hermanos cristianos a examinar honestamente los comportamientos y acciones que no solo nos dañan a nosotros mismos, sino también a los demás. Desde la disciplina digital hasta la oración, que debería estar en tu lista. A continuación, se enumeran 5 hábitos que todos deberíamos abandonar en este nuevo año 2025, con razones de peso para hacerlo. Primero, pasar demasiado tiempo con el teléfono. Un estudio reciente reveló que los adultos suelen pasar más de 4 o 5 horas al día con el teléfono. ¿Por qué es destructivo? Porque nos quita tiempo para estar con la familia, disminuye la productividad, posiblemente robando salarios, afecta las relaciones y es un mal testimonio para nuestros hijos. Además, usar el teléfono mientras se conduce puede provocar accidentes, daños a la propiedad o a la muerte. ¿Qué hacer? Existen muchas aplicaciones y estrategias para combatir el uso excesivo del teléfono. Úselas para rendir cuentas o comprométase a guardar el teléfono durante determinadas horas. Su vida será mejor sin él. Segundo, llegar siempre tarde. Lo entiendo, soy madre de 4 hijos y he puesto muchas excusas para llegar tarde. ¿Por qué es destructivo? Hay razones legítimas para llegar tarde de vez en cuando, pero la tardanza crónica puede ser un pecado contra la caridad, porque falta el respeto a los horarios de los demás. Le cuesta tiempo a la empresa, es destructiva, como durante la misa, y en algunos casos hace que otras personas también lleguen tarde. Ir siempre tarde puede incluso ser una ocasión de pecado por exceso de velocidad o conducción imprudente. ¿Qué hacer? Admita que le lleva más tiempo de lo esperado llegar a un lugar a otro y agregue tiempo de reserva a su agenda.
En mi caso, sé que necesito al menos 15 minutos adicionales para salir por la puerta con 4 niños. Esfuércese por llegar temprano y no llegará agotado. Tercero, incumplir con frecuencia. El hábito de cancelar planes en el último minuto. ¿Por qué es destructivo? Cuando cancelamos planes repetidamente, demostramos una falta de consideración por los demás. La gente pierde la confianza en nuestra fiabilidad y es menos probable que se pongan en contacto con nosotros en el futuro. ¿Qué hacer? No te comprometas a menos que estés seguro de que puedas cumplir y honrar tu palabra. Si reconoces que tienes tendencias inestables, haz un trabajo interior para llegar a la causa de su raíz. Estoy demasiado ocupado o comprometido en exceso. ¿Aceptes asistir por culpa? ¿Estoy cancelando porque apareció algo mejor? Enfrenta este hábito con honestidad y humildad y decide cambiar. Cuarto, no tener un presupuesto, un horario y un plan de comidas. El dinero ya es un punto delicado para las parejas y hasta el 34% de los adultos en relaciones lo citan con un desencadenante de peleas. Los estudios han demostrado que los humanos, especialmente los niños, prosperan con rutinas y los planes de comidas son fruto de un buen presupuesto y una buena programación. Sin embargo, alguien que no tenga el hábito de hacer ninguna de las tres cosas podría no ver el problema inmediato. ¿Por qué es destructivo? Déjame ser claro, no tener esta triada de organización no es un pecado. Sin embargo, la falta de planificación perpetúa los malos hábitos y los malos resultados como la tardanza, el incumplimiento de compromisos, los gastos impulsivos, el desperdicio de alimentos, etc. Puede provocar discusiones entre los cónyuges y privar a los hijos de estabilidad. ¿Qué hacer? No hay necesidad de complicar demasiado las cosas. Los usuarios de Reddit tienen opiniones encontradas sobre si esto es útil o no, pero nuestra familia utiliza un calendario de Google sincronizado para los horarios y actividades laborales y un buen método antiguo de lápiz y papel para administrar las tareas diarias como la escuela, los recados, las comidas y las misas diarias. Y también incluimos la intención de oración del día. Encuentra un sistema que funcione para ti y apégate a él. Por último, en quinto lugar, descuidar la oración y el tiempo debido a Dios. Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo, para que podamos ser felices con Él para siempre en el cielo. Cuando nuestros días están atiborrados de trabajo, escuela, actividades extracurriculares y otras ocupaciones, ¿cuánto tiempo queda para Dios? ¿Por qué es destructivo? Un día debidamente ordenado tiene un equilibrio entre trabajo, descanso, recreación y oración. Cuando estamos demasiado ocupados, generalmente nuestra vida de oración se ve afectada. Como resultado, robamos deliberadamente a Dios el tiempo y la atención que se merece. También nos robamos a nosotros mismos y a nuestras familias las gracias que provienen de orar juntos y recibir los sacramentos con frecuencia. ¿Qué hacer? Que este sea el año que vuelvas tu corazón y tu mente hacia Dios. No importa lo ocupado que estés, es posible reorientar tu vida hacia Dios. Mi esposo y yo te mostramos cómo, a través del libro de oraciones para padres cansados, formas de prácticas de crecer en el amor a Dios y llevar a su familia al cielo, que fue publicado por EWTN, descubre formas realistas de poner a Dios primero, desarrollar hábitos concretos de oración y cultivar la paz de Dios en tu hogar. Es una resolución para este nuevo año 2025. Reportó para ustedes Dora Beatriz Gallo desde Salta, Argentina, para Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, por el 88.1 FM para el mundo entero. Hola amigos de Radio La Voz de María, los saluda su hermano y amigo Oliver Vázquez desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto saludarlos en este nuevo año 2025. Ya hemos celebrado la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos festejado la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que fue el primer dogma determinado en honor a la Reina de cielos y tierra.
Cuando la Santísima Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, Isabel, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios, y lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 39 al 45. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos, tanto de Oriente como de Occidente. Este dogma, que es el primero, fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Nosotros debemos de tener el gozo y la alegría de lo que determinó el Concilio de Éfeso. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. Concilio de Éfeso. Ya están transcurriendo los días de este nuevo año 2025 y estamos a punto de festejar felizmente en estos días la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del Rey de la Gloria. Esta Epifanía tan gloriosa y bendita que el mismo Señor Jesucristo nos ha permitido que, a ejemplo de los magos de Oriente y los pastores que estaban cerca de la gruta de Belén, podamos adorarle, alabarle, bendecirle, glorificarle y ante todo darle gracias por su infinita misericordia. Como escuchamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y dice así: Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había de aparecer la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Aquí vemos la manifestación del Rey de la Gloria delante de aquellos hombres de buena voluntad, sabios de Oriente, magos, conocedores del sentido de la astronomía. Ellos se dejaron guiar por los movimientos del Espíritu Santo y por el conocimiento que el mismo Dios les había revestido para buscar al Mesías, esperado
desde los siglos. Ya desde el año de 1164 se veneran las reliquias de los tres magos de Oriente, que se encuentran en la ciudad de Colonia, en Alemania, dentro de la majestuosa catedral gótica, símbolo indiscutible de la ciudad. Las reliquias de los tres reyes magos se encuentran en un relicario, tipo sarcófago triple, cubierto de plata dorada. Los tres sarcófagos forman una suerte de pirámide y están cubiertos de oro, plata y numerosas piedras preciosas. Es el relicario más grande en el mundo occidental y se encuentra detrás del altar mayor de la Catedral de Colonia. Pesa 350 kilos y mide 2.20 metros de largo y 1.50 de alto. Se trata de los restos de los conocidos personajes que emprendieron la travesía para conocer a Jesús, el Divino Redentor, que había nacido en el pesebre de Belén. Los primeros peregrinos de la historia. En la Biblia se habla de unos reyes de Oriente que llegaron a adorar al niño. Los magos seguían una estrella, la famosa estrella de Belén, que les guiaba para encontrar al niño que había nacido y que nació para ser el Redentor, el Mesías. Sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar, quienes después de recorrer un largo camino y evitar que Herodes encontrara al niño, le llevaron esos regalos al que es el Dios del universo, hecho niño, quien tomó nuestra condición humana menos en el pecado. Le ofrecieron oro, porque representa su naturaleza de rey. Le ofrecieron incienso, que representa su divinidad o naturaleza espiritual, y la mirra, que representará el sufrimiento y la muerte cruenta en el futuro de nuestro Redentor Jesucristo, que no iba a ser sublimado en el amor después de ser bajado de la cruz, y que esa mirra iba representando el honor del sacrificio. Según cuenta la tradición, tras el encuentro con Jesús se convirtieron al cristianismo y se hicieron bautizar por el apóstol Santo Tomás transcurridos los años. Desde entonces se dedicaron también a anunciar el Evangelio por las zonas de la India actual, peregrinando por todos los pueblos y aldeas que pudieron hasta que se ganaron el favor de todos los pobladores de los lugares donde ellos predicaban el Evangelio. En el libro de los Reyes Magos en pleno siglo XIV, escrito por el monje carmelita Juan de Hildesheim, él logró recopilar este relato de la vida de los tres Reyes Magos, desde que conocen a Jesús en Belén hasta que sus cuerpos fueron trasladados a la Catedral de Colonia. La historia cuenta que las reliquias de los Reyes Magos fueron encontradas por la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino el Grande en el siglo IV. Helena de la Cruz, también conocida como tal. Ella envió grandes misiones en busca de las reliquias, y en Sabá habría encontrado la de los Reyes Magos enterradas en una tumba. Después del hallazgo fueron trasladados a Constantinopla, que por entonces era la capital del Imperio Romano. Tiempo después, San Eustorgio visitó al emperador para que éste le aprobara el nombramiento como obispo de Milán, y Constantino II, además de aceptar al prelado, le entregó como obsequio las reliquias de los Reyes Magos, que hasta entonces habían permanecido en la Santa Sofía, Catedral de Constantinopla. En 1162, las tropas del emperador del Sacro Imperio Germánico, Federico Barbarroja, saquearían Milán, y las reliquias fueron trasladadas a Colonia, Alemania, donde se construyó una catedral para albergarlas. Desde entonces las reliquias de los magos de Oriente
han sido veneradas en la catedral como un tesoro sagrado y han sido objeto de peregrinación para muchas personas a lo largo de los siglos. La historia de la catedral comienza en el siglo IV, cuando los romanos construyeron una basílica en el mismo lugar. Después de la caída del Imperio Romano, la basílica fue destruida y en su lugar se levantó la iglesia de madera. Sobre ella, en el siglo XI, se decidió construir la catedral que ahora guarda las reliquias de los magos de Oriente. Se tardaron más de 600 años en completar la catedral, que se convirtió en uno de los edificios más grandes e impresionantes de la época. La Catedral de Colonia es conocida por sus dos torres gemelas, que se encuentran a cada lado de la fachada principal. Cada torre mide más de 157 metros de altura y es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. Además de sus torres, la catedral también es famosa por sus vitrales, que son una de las colecciones más importantes para el mundo cristiano y el mundo entero. La mayor parte de los vitrales datan del siglo XIII y cuentan con una gran variedad de colores y diseños hermosos. El vitral del lado sur de la catedral fue dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y durante su reconstrucción se decidió sustituirlo por el diseño moderno de Richter, en lugar de una ventana figurativa más tradicional. El diseño de Gerhard Richter para la Catedral de Colonia consiste en una obra de vidrio compuesta por aproximadamente 11.500 cuadritos de 72 colores. Algunos de los paneles cuadrados de colores brillan y están dispuestos al azar, mientras que otros fueron seleccionados en función del contexto arquitectónico. En Alemania no se dejan los zapatos junto a la puerta o a la ventana, ni agua o paja para los camellos. Pero a medida que se acerca el 6 de enero, las calles se pueblan de jóvenes y niños que entonan canciones en puerta y reciben regalos, donaciones, víveres. En alemán se les conoce como Sternsinger, los cantores de la estrella, en referencia a aquella que guiaría a los peregrinos hacia Belén según el relato bíblico. Después de las canciones es tradicional que los jóvenes bendigan la casa mediante un curioso código escrito en una manera de una tablita con una tiza enfrente que se edifica, incluyendo el año, con un asterisco que simboliza la estrella de Belén, 3 cruces que bien pueden referir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o a los mismos visitantes que proclamaron el Evangelio, Melchor, Gaspar y Baltasar, con las letras CMB. Los más conservadores dirán que esta es la sigla de Christus Mansionem Benedicat, que Cristo bendiga esta casa. Pero para otros son las iniciales de Gaspar, Melchor y Baltasar en alemán, y el doble significado aporta color y cierto encanto en la tradición sagrada, que es una tradición de los siglos. Hoy en día la Catedral de Colonia es uno de los puntos de peregrinación más importantes de la cristiandad, porque en cierto sentido la Iglesia Universal celebra aquí todo el año la fiesta de la Epifanía. La catolicidad y también los miembros de la Iglesia de Oriente, la ortodoxa, veneran a esos 3 soberanos personajes, reyes magos que vinieron de Oriente y significan la más amplia manifestación que Jesús tuvo al nacer, y no como con los discípulos que ya le conocieron como el Rey de la Gloria, que por boca de San Pedro le reconoció como el Hijo de Dios, y mucho menos como se manifestó al pueblo de Israel con sus obras y prodigios, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, alimentando a los hambrientos y proclamando la buena nueva. Los 3 reyes magos representan a todos aquellos que sin ningún signo o revelación explícita de Dios, el Dios judeocristiano, ellos buscan la luz, la verdad y la vida. La Epifanía de los Reyes Magos nos enseña que todos tenemos la posibilidad de encontrar la luz verdadera,
el camino auténtico, la verdad única, Cristo Jesús. Si nos tomamos el tiempo para buscarlo con oración y así asumir el amor divino del único Dios por quien vivimos, existimos y somos. Los magos de Oriente nos recuerdan que el camino hacia la sabiduría y la iluminación de la conciencia no es fácil, que requiere paciencia, perseverancia y fe. Por eso es del todo necesario que nosotros, como auténticos templos de la augusta Trinidad, y con el ejemplo de estos visionarios que tuvieron el gusto de estudiar de manera astronómica, con la sana astrología, los signos de los tiempos, las estrellas, durante el día, con el clima, durante la noche, a la luz que sublima los corazones en la visión de la eternidad por medio del sinnúmero de estrellas que vemos en el firmamento. Así nosotros, como templos de la Trinidad, debemos de buscar la verdad a través de la revelación, ya no como astrólogos ni como astrónomos, pero sí asumiendo en la vocación de hijos de Dios por Cristo, en sus palabras, reconocer qué signos de los tiempos debemos de asumir tanto a nivel personal como a nivel comunitario, como a nivel nacional, como a nivel planetario, a nivel universal, porque tenemos una gran vocación, escuchar la buena nueva de aquel que tanto nos ha amado, que tomó nuestra condición humana menos en el pecado, que fue adorado por los pastores, hombres humildes y trabajadores que pastaban con sus rebaños durante la noche, y que anunciados por el ángel y con una multitud de ángeles que les acompañaron a adorar al Divino Redentor, nosotros, tanto como ellos, tenemos que buscar en nuestra profesión, en nuestro caminar, tanto a lo largo del día como de la noche, ser de agrado en alabanza y gloria a nuestro Redentor Jesucristo, que nos viene a manifestar el amor de aquel que nos creó a su imagen y semejanza, el Padre, y que nos ha dejado por medio de Cristo el amor de su Espíritu, y que la augusta Trinidad desea que este nuevo año 2025, pese a las tribulaciones de los signos de los tiempos que miramos, en medio de las catástrofes naturales, en medio de todo aquello que lamentablemente por leyes de muerte los pueblos se van sometiendo a la maldad del enemigo del alma por aceptar el abominio de la muerte por el aborto, de la muerte por la violencia, de la muerte por el mal uso de los sentidos a través de los estupefacientes, el narcotráfico, y que daña la condición de los hijos de Dios, y que por eso el cielo clama justicia, porque hay una gran indiferencia a la llamada a la conversión, que todos y cada uno que como nosotros somos cristianos tenemos la llamada a hacer vida y a proclamar el Evangelio de oriente a occidente, de norte a sur, sin tener miedo, y leyendo los signos de los tiempos, no permitir que estos tiempos se conviertan en la cultura de la muerte, sino que nosotros seamos constructores bajo el signo de los tiempos, de la civilización de la vida, de la cultura de la gracia, del amor, y que por eso tenemos que ir en la búsqueda de Cristo día a día y erradicar de nuestros caminos a los nuevos Herodes, a los políticos ingreídos que se creen los dueños de los pueblos, en lugar de ser servidores de aquellos que les han aparentemente elegido, porque las democracias se están corrompiendo, se están diluyendo, y somos nosotros que como pobladores y especialmente de las naciones cristianas no debemos de permitirnos luchas y divisiones entre nosotros. Más bien, en comunión de amor, tanto como los pastores que fueron a adorar al Divino Redentor, como los Reyes Magos, colaborar en unidad para alcanzar ese objetivo
que es la presencia del Divino Redentor delante de nosotros, la presencia del Divino Rey en nuestros corazones y la presencia de ese Dios de la vida que desea que Él, siendo luz, ilumine nuestro entorno y nuestras conciencias, y así nosotros a través de nuestras conciencias iluminemos nuestros entornos y demos a conocer que sin Cristo nada podemos, como lo han hecho a lo largo de los siglos los testigos del Evangelio, los amigos de Jesús, los santos. Y para eso nosotros tenemos que poner la mirada en esa nueva estrella, no la estrella de Belén, sino la estrella de la mañana, María de Nazaret, la estrella de la nueva evangelización que nos hace la llamada día a día a que tengamos a Cristo como centro de nuestra existencia, que amemos al Padre de las misericordias y que nos dejemos guiar por la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Nuestra Madre Santísima a lo largo de los siglos nos ha venido invitando a que pongamos en práctica el Evangelio, a que profundicemos en la ley del amor de Dios grabada en nuestros corazones y dejada por su Hijo redimido, Redentor nuestro, quien nos vino a redimir y quien Él mismo, como Redentor, tomó a la Inmaculada Concepción, la primera de los redimidos, como signo y modelo de la salvación para todos. Así que nosotros, nuestro Redentor Jesucristo, a quien el Padre de las Misericordias nos ha dejado celebrar una vez más como divino infante, también debemos de asumirlo como aquel Jesús de Nazaret que, proclamando la ley del Padre, que no vino a quebrantar ni la ley ni los profetas, sino llevarla a su plenitud, le hagamos caso, que no echemos en saco roto las invitaciones de María de Nazaret, y que la llamada del Sagrado Corazón de Jesús, a que lo tengamos como centro de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras acciones, de nuestras profesiones, y ante todo, con el modelo de la Sagrada Familia, pese a nuestras pequeñas limitaciones o grandes limitaciones humanas, porque la única familia perfecta en el sentido de la plenitud de la gracia, en la perfección evangélica, es la Sagrada Familia de Nazaret, constituida por San José, María de Nazaret, la Inmaculada Concepción, y el Divino Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Pero que tu familia y mi familia no deben de ser corrompidas ni dejarse corromper por el espíritu de este tiempo, espíritu de iniquidad, espíritu de desesperanza, espíritu de muerte, espíritu de violencia y maldad. Todo lo contrario, nuestras familias, si nosotros ponemos como centro de nuestros corazones y en un lugar visible en nuestros hogares, así como los peregrinos que van cantando en la Epifanía del Señor allá en la ciudad de Colonia, que también nosotros pudiéramos cantar día a día las alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de la mano de María Santísima, con San José a su flanco, nosotros también en nuestros hogares coloquemos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esa alabanza al Dios uno y trino, y tener presentes esos tres sagrados corazones en nuestros hogares, sea un altar, sea una imagen, pero siempre con cantos, con salmos, con alabanzas, pero todavía mayor, con un sentido pleno de un cristianismo práctico y doctrinal. Un cristianismo que se note ver por las acciones y sin presunciones, con humildad y sin orgullo, con determinación y plenitud. A ejemplo de las primeras comunidades cristianas que se ponían de acuerdo para llevar a cabo la obra de la salvación que Cristo nos había legado, es decir, su reinado en medio de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso la vocación de Radio La Voz de María y de la vida es un regalo de Dios, es una misión perdurable por el Evangelio. Y hay de nosotros si no lo llevamos a la práctica, porque somos corresponsables los unos de los otros de alcanzar ya esa redención obtenida por Cristo para sus hijos, para sus hermanos, porque esa se nos puede escapar
si nosotros no asumimos la salvación que nos corresponde, renunciando a Satanás, renunciando a todas sus pompas y tentaciones, renunciando a todas sus seducciones y perversidades, renunciando al espíritu de la maldad, al espíritu de Belcebú, el padre de la mentira, al espíritu de Lucifer, engañador por los siglos, al espíritu de Satán, el príncipe de este mundo. A nosotros nos corresponde rechazarlo en todo momento y en toda circunstancia. No podemos permitirnos ni siquiera guiñarle un ojo, ni siquiera acercar nuestras manos donde está la presencia del demonio y sus ejércitos, porque es tan poderoso contra los seres humanos por su sabiduría angelical que nunca perdió. Y nosotros por eso, si asumimos la humildad, podremos recibir la llama del corazón inmaculado de María y entonces seremos intocables por la fuerza vivificante de Cristo que con su Espíritu Santo nos dará la valentía, la fortaleza y las capacidades humanas y para el alma, por medio del Espíritu, para no ser transgredidos, para no ser limitados, para no ser perturbados. Y entonces, como los magos de Oriente, huiremos al encuentro de aquel que quiso quitarle la vida al divino Redentor, aquel que con odio, como ejemplo de los nuevos Herodes, quiere quitar la vida de los niños por nacer, aceptando leyes inicuas como el aborto y la eutanasia. El aborto para los niños por nacer, la eutanasia para aquellos que tienen alguna enfermedad terminal o para las personas de la tercera edad, los ancianos, que viéndose dentro de una sociedad que quiere hacer notar que no tienen derecho a seguir existiendo, quiere, por prerrogativas meramente políticas y económicas, quitarles del paso, quitarles la vida, y así los pobres desgraciados que se hacen creer como poderosos de este mundo, quedarse con todos los bienes de aquellos que tienen algunas migajas monetarias en los centros de economía mundial, en los bancos. Por eso a nosotros nos corresponde construirnos, como dice Jesús, un banco en el cielo a través de las obras de misericordia, a través de la vivencia y práctica ilimitada del Evangelio, con alegría, con mansedumbre, con humildad. A ejemplo de Jesús que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sean sabios, sean prudentes, sean fuertes, porque ustedes caminan como ovejas en medio de lobos. No dejarnos confundir por el espíritu de la apostasía, no dejarnos transgredir por la maldad de las herejías, no dejarnos perturbar por los falsos profetas, por los malos pastores, y por eso saber que quien nos viene a traer la verdad es el cuerpo místico de Cristo, que en el legado de la tradición apostólica nos ha dejado el Catecismo Santo, católico, apostólico y romano, que ya en la persona de otro siervo de Dios santo, Benedicto XVI, vino a confirmar que este catecismo fue un legado de San Juan Pablo II para las familias, para las comunidades, para todas las diócesis del cristianismo, del catolicismo. Y el siervo de Dios Benedicto XVI nos invita a no caer en el falso relativismo, en la falsedad del agnosticismo, en el engaño de la cultura de la muerte, en la desgracia de la cultura de lo feo. Más bien, el siervo de Dios Benedicto XVI nos ha invitado a que proclamemos a Cristo en la verdad, con la fuerza de la luz del Espíritu, con la formación a través de la tradición apostólica y la patrística, con el estudio de la Sagrada Escritura, con humildad y sencillez, y con el ejemplo de los santos, siempre caminando en la vía de la verdad. Que se sea y siga siendo
el camino a transitar a lo largo de este año 2025, para que como nosotros, como cristianos, tenemos la llamada a ser luz y sal para la tierra, no perdamos el sabor, no perdamos la gracia, porque si perdemos el sabor y perdemos la gracia, podemos caer en la desgracia eterna, en el fuego que no se deja de consumir. Pidamos al Espíritu Santo, bajo la dulce mirada de Santa María de Guadalupe, que nos fortalezca y el Divino Redentor esté en nuestros corazones. Que tengan un feliz 2025. Su hermano y amigo Oliver Vázquez, desde la Ciudad de México.